Libre albedrío, amor y providencia divina es el título de la lección de esta semana número 8. Bienvenidos, queridos amigos. En este trimestre, como todos sabemos, estamos estudiando acerca del amor y la justicia de Dios. Y para este estudio hemos invitado al pastor de nuestra iglesia, el pastor Ramón Verduzco y su esposa Mara Verduzco, quienes nos traerán el repaso de la lección de escuela sabática, un estudio sistemático donde cada uno de nosotros podemos estudiar un tema específico cada día para alimentar. Nuestro pastor y su esposa están listos ya para comenzar el estudio, pero quisiera tomar un momento para pedirte que te suscribas a nuestro canal. ¿Sabe? Nos hemos dado cuenta que muchos se conectan con nosotros, muchos comparten nuestro mensaje, muchos mandan sus comentarios, pero muchos de ustedes no se han suscrito en nuestro canal. Te invitamos para que te suscribas, porque de esa manera nuestro ministerio sigue creciendo y podemos seguir bendiciendo a muchas personas más. Mi nombre es Pedro Roberto López y ahora sí los dejo con el pastor y su esposa. Queremos agradecer a nuestro hermano Roberto López por la introducción. Estamos en el estudio de la lección número 8 para el 22 de febrero. Así que lleva como título la lección Libre albedrío, amor y providencia divina. ¿Qué te parece? Realmente el libre albedrío es algo muy profundo para estudiar, porque es una capacidad que Dios otorgó al ser humano. Yo diría que es un regalo maravilloso. Podría ser, seguro. Y uno de los regalos más generosos que el Señor nos ha dado y del cual muchas veces abusamos. Y en eso se manifiesta el amor de Dios. Así es. Porque si no, entonces fuéramos robots. Definitivamente. ¿Y cuál sería la providencia entonces de Dios? Cómo Dios provee, ¿verdad? Y cada quien decide finalmente. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas les habló para que en mí tengan paz, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Qué manera de empezar el estudio para esta semana. Confiad en el Señor. Él venció, y la promesa y la garantía y la seguridad de que nosotros podemos vencer en Él. Amén. Por lo tanto, la providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en la que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás también. Y además, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos suceden tal y como suceden, y que incluso decide quién se salvará y quién se perderá. Según este punto de vista, las personas no son libres entonces de elegir otra cosa que no sea la que Dios decreta. De hecho, quienes creen de esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. Entonces no sería libre albedrío, porque Dios no solo hizo la creación, no solo creó a sus hijos, sino que les dio ese regalo, como bien dijiste, y ellos deciden. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero tú decides finalmente qué es lo que quieres tú de tu vida. En contraste a la sólida evidencia bíblica, muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, hasta el punto de que ellos pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. Que eso fue lo que pasó con los ángeles
que hoy conocemos como los ángeles caídos, ¿verdad? Ellos también fueron sacudidos por los sofismas del maligno y cayeron en sus engaños. Por lo tanto, ellos decidieron. Dios no creó seres que no fueran capaces de pensar por sí solos. En eso consta el amor de Dios. Él nos ama tanto que Él anhela y desea que su amor sea recíproco, que nosotros le amemos a Él, no porque Él nos ama, sino porque el saber de lo que Dios hace cada día a favor de nuestras vidas, eso debe movernos a amarlo. La historia de la caída, del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. El plan de salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ello. El hombre, teniendo la plena libertad de escoger su vida a su manera, decidieron darle la espalda al Creador. Y en el momento que le dieron la espalda al Creador, se apartaron de Dios, en ese momento vino la maldición a este mundo. Así que fue una gran tragedia. En eso constituyó el plan de la salvación, de venir a salvar lo que se había perdido. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué Dios, sabiendo todo? Porque Él sabe todo desde el principio, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué Dios, sabiendo todo, permitió que sucediera lo que Él previó? Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. ¿Por qué lo permitió? Por amor, por amor. Él corrió el riesgo. Dios siempre corre el riesgo con sus criaturas, esperando que sus criaturas reaccionen a su amor. Dice la Escritura, con lazos de amor te he llamado, la misericordia divina, ¿no? Así que si nosotros amamos al Señor, es porque Él nos amó primero, dice la Biblia, ¿no? Es cómo manifestamos nosotros entonces ese libre albedrío cuando tú tienes la capacidad de pensar y hacer lo que tú quieres. Cuando nosotros le cedemos a Dios ese libre albedrío, entonces nosotros empezamos a vivir su voluntad. Porque ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, estoy cediendo mi voluntad al Señor. Ahora, Señor, toma control de mi vida, guía mi vida y me lleva a alcanzar la victoria. Entonces, siguiendo con la pregunta que hice hace un ratito, de por qué si Él sabía que iba a entrar el pecado, ¿por qué se arriesgó? Y entonces, notemos, hermanos, que todo lo que sucede, dice la Biblia que es para bien. Y una de las cosas que para mí es maravilloso pensar es que una vez que esto se acabe y que el mundo quede erradicado de ese virus terrible, no se va a volver a levantar. Amén. O sea que este paréntesis en el universo era necesario para que todos los seres creados pudieran entender por última vez que era importante que esto sucediera para que jamás en la mente de nadie pueda ni siquiera pensarse en que esto va a volver a suceder. Y agradecemos a Dios por eso, porque ha sido un paréntesis muy doloroso y ha sido un paréntesis largo y que ha cobrado muchísimas vidas y que cobrará más. Sin embargo, es para bien del universo. Sin duda. Algo muy importante de la lección nos hace ver aquí que dice el autor de la lección, nuestro Dios soberano. Y me llama mucho la atención porque Dios
Es un Dios soberano. Dios está sobre todas las cosas, significa la soberanía de Dios. Él como el creador de todo, el amo y señor del universo, Él está sobre todas las cosas y Dios está en control. Dios está en control de todo. Y las cosas que pasan no pasan porque es el plan de Dios que pasen así, sino que muchas veces Dios permite que pasen las cosas porque son nuestras decisiones las que tomamos, las que determinan las consecuencias de lo que nosotros habremos de vivir, para bien o para mal. ¿Qué piensas? Sí, definitivamente estaba pensando mientras hablabas acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías se encontró en una situación muy difícil cuando viene el profeta y le dice: Ezequías, prepara tu casa, prepárate porque vas a morir. Y entonces Ezequías empieza a rogarle al Señor y a decirle: Señor, ten piedad de mí, tú sabes que yo he sido lo mejor que puedo hacer. He hecho todo lo que tú has mandado y he obedecido. Y el Señor le dice al profeta: dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Y es ahí donde el Señor permite ciertas cosas para que nosotros veamos qué pasa cuando nosotros queremos que se nos otorgue cierto deseo que queremos. Y bueno, Ezequías nos muestra que en esos 15 años nació el rey más perverso que Israel iba a tener, que fue su hijo Manasés. Y entonces el Señor lo permite y todo es para mostrarnos que en su divinidad y en todos los aspectos de su persona, Él es recto, Él es justicia y Él es misericordia y Él permite ciertas cosas para que nosotros podamos ver que cuando Él dice algo es lo mejor. Muy bien. Así que entonces la gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios. Eso es el menos lo que enseña esta teología. Hay una cosa muy importante aquí. El apóstol Pablo dice en el libro de los Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Sin embargo, al hablar de libre albedrío, ¿verdad? Que Dios en su amor y en su misericordia, hacer seres capaces de pensar por su propia voluntad, Dios les da la libertad. Dios no nos tiene amarrados ni encerrados. Dios nos permite, Él mismo dijo: yo te enseño el camino, este es el camino del bien y este es el camino del mal. Yo te aconsejo. Dios, como un padre amante, nos aconseja en su misericordia y en su amor ir por el camino del bien, porque el camino del bien tiene recompensas eternas, pero el camino del mal tiene desgracia eterna también. Por esa razón, en su soberanía, Dios determinó que el hombre fuera capaz de pensar a su propia voluntad. Y tomar decisiones. Y que él tome decisiones, porque las decisiones tienen consecuencias. No podemos hacer cosas en esta vida que no tengan consecuencias. Por eso, tratándose de libre albedrío, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque todo lo que nosotros hagamos, sin duda alguna, tendrá una consecuencia. Vamos a hablar ahora del Dios Todopoderoso. Ya se habló de un Dios soberano sobre todo lo que Él creó. Y ahora vemos al Dios Todopoderoso, el Pantocrator, que es el que todo lo puede. Y por eso, como es nuestro Padre, podemos confiar en que no hay nada imposible para Él. Y a lo largo de las Escrituras podemos
ver las historias que nos hablan de ese poder maravilloso de Dios, que abre el mar rojo, que hace que se pare el sol en Gabaón, y cuando el sol se para, eso es una catástrofe. Un cataclisma. Exacto, pero como es el Dios que todo lo puede, Él puede hacer cualquier cosa. Científicamente, ¿cómo podríamos entender eso? No, es que científicamente no cabe en la mente. No cabe duda que Dios, que es el creador de las leyes, Él en sus manos tiene el control de todo. A eso se refiere la soberanía de Dios. Exacto. Y entonces nos habla de este Dios que sostiene el mundo con su poder y sostiene el mundo con su palabra. Y uno de mis textos favoritos, que es Colosenses 1:17, habla de que es en Cristo que todo se sostiene. O sea, quiere decir que yo no abro los ojos porque tengo un chip en la mañana. No, yo abro los ojos porque mi Creador me los abre. Mi Creador me levanta y me dice, Mara, es hora de levantarte. Mara, es hora de hacer lo que tienes que hacer. Es maravilloso, el todopoderoso. Él sostiene el mundo con su poder, su palabra. ¿Y hay algo que Dios no puede hacer? Sí, hay algo que Dios no puede hacer. Y es negarse a sí mismo. Así que vemos que todo lo que pasa en el universo, todo lo que pasa en el mundo, es de un Dios trabajador, porque Él trabaja por nosotros día y noche. Y yo estoy agradecida al Señor por esto. Así que el Dios Todopoderoso solamente lo único que nos pide es que lo amemos y que cuando nosotros hacemos nuestras tareas diarias, su voluntad sea nuestra voluntad. Y eso lo vemos en nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Cuando estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, que Él sabía que iba a morir, dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tu voluntad. Muy bien. Por supuesto, el Padre poseía el poder absoluto de librar a Cristo del sufrimiento, pero Él le dio el libre albedrío. Y Él decidió morir por ti y por mí, porque era salvar a la raza de pecadores. Y no tenía otra cosa más que no negarse. Él no se negó. Y agradecemos a Dios por eso. Y por eso es que amamos a Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios, hermano querido? La Biblia dice que enseñarás esto a tus hijos al levantarte, al acostarte, al ir por el camino. ¿Qué era lo que teníamos que enseñarle a nuestros hijos? Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque amarlo significa ser libre. Porque obedecemos y cuando obedecemos estamos libres en Él. Y me gustaría que vayamos a Mateo 22:37. Mateo 22:37 nos habla acerca del regalo más grande. 22:37. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué es el primero y grande mandamiento? Porque después de eso sigue el otro, que es amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Y ese es el regalo más grande que tenemos. ¿Ama usted al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas? Él demuestra que Él desea que todos lo amen y por eso la lección habla del libre albedrío, porque es una decisión que yo tomo de amar al Señor. Nadie me puede forzar a amar al Señor. Quiere decir esto, que hay personas que van a decidir no amarlo. Así es. Entonces, Dios no puede obligarnos a amar. No puede. Porque entonces no sería amor. Sería esclavitud. Sí. Ahí dejaría de ser entonces un Dios de amor. Y al forzarnos, entonces ahí se estaría perdiendo el amor.
Por lo tanto, el mandamiento más importante, amar a Dios, demuestra que Él sea que todos lo amen. Sin embargo, no todos lo amarán, como bien dijiste. Según Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Él nunca miente y siempre cumple lo que promete. Dios es amor. Entonces, en consecuencia, si Dios ha prometido algo o se ha comprometido a ello, su accionar futuro está moralmente limitado en virtud a esa promesa que Dios nos ama. Hablando de que Él no miente. Hubo una historia muy interesante de un hombre que pidió una pizza. Estaban en un hotel y pidió una pizza. Cuando la pizza llegó y él pagó la pizza y ya empezaron a disponerse a comer, él abrió la caja y lo que vio fue algo sorprendente. Estaba llena de dinero. Wow. Y él dijo, seguramente ellos no quisieron guardar el dinero en la caja y lo guardaron en una caja de una pizza para ponerlo aparte y que no viniera alguien y se lo quisiera llevar, ¿verdad? Me imagino que era un lugar muy, muy difícil en donde estaba esa pizzería. Así que él decidió hacer algo. Y regresó a la pizzería y les dijo, miren lo que me dieron, no era una pizza, sino está llena de dinero. Y ellos estaban tan sorprendidos de que hubiera gente todavía honesta, gente que no miente. Y entonces ellos dijeron, necesitamos llamar a la televisora porque esto tiene que saberlo la gente de que hay todavía gente honesta. Y él le dijo, no, por favor, no hagan eso, porque la persona con la que estoy no es mi esposa. Y entonces ahí vemos que todo lo bonito que hacemos muchas veces se cae en lo que nosotros no somos. Amar al Señor tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Toda la mente. Y entonces vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces el amar a Dios significa que es nuestro privilegio, pero también nuestra decisión. Y como Dios no es hombre para que mienta, Él cumple lo que promete. Y aquí quiero hacerles una pregunta, hermanas. ¿Cuántas veces nosotros prometemos algo y por una cosa o por otra no cumplimos? Y esto muchas veces pasa con nuestros niños. Les prometemos, mira, vamos a hacer esto el fin de semana y pasó algo en el trabajo y no pude y rompemos esa promesa. Y eso les dice a los niños, de alguna manera, mi papá no me ama. Y es posible que muchas veces nosotros pensamos, pero el Señor prometió que todo iba a estar bien, pero realmente el Señor nunca prometió que todo iba a estar bien. De hecho, si leemos Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice que nunca voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Solamente dice, cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Muy bien. Entonces, en la medida en que Dios, en la mayoría de los casos, concede a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él que elijan los seres humanos. Si Dios ha comprometido a conceder a las criaturas el libre albedrío, los seres humanos poseen la capacidad de ejercer su libertad de forma contraria a Dios. Y para Dios, aunque es muy difícil que sus hijos elijan lo que Él no quiere para ellos, lo acepta porque Él nos dio ese regalo. Sí, sabes que este mismo día me llama mucho la atención que el autor de la lección llama la palabra que produce a veces cierta confusión, que tiene que ver con la predestinación. Como diciendo, ¿acaso Dios creó seres predestinados para amarlo? No,
porque si Dios hubiera predestinado a sus hijos para amarlo, entonces nos estuviera obligando a amarlos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces quiere decir entonces que el término predestinación tiene que ver es como una propuesta. Nosotros fuimos predestinados para la salvación. ¿En qué momento? En el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces automáticamente yo fui predestinado para ello, para la salvación. Sin embargo, también puedo estar predestinado para la perdición, si así lo determino, si así lo decido, si así lo escojo, ¿verdad? Así que a diferencia de esto, simplemente la predestinación significa proponer. El Señor está proponiendo una meta o poner una meta delante, ¿verdad? Dios nos pone delante lo que nosotros queremos escoger. Fuimos predestinados para escoger algo, para decidir algo. Y el final de esa decisión dependerá de las acciones que se tomen. Así que el uso del libre albedrío nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría. Por eso debemos ceder a Dios nuestra voluntad. Cada día. Porque si no cedemos nuestra voluntad a Dios, nuestro ego, nuestro yo, va a escoger el camino equivocado. El apóstol Pablo lo dice de una manera maravillosa, porque lo que no quiero, a eso hago. Y lo que yo quiero hacer, no puedo hacerlo porque hay algo dentro de mí que no me deja, que no me permite hacerlo. Entonces, en mí está el querer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Sin embargo, yo quiero, pero también hay una lucha interna. Y esa lucha interna solo se puede vencer tomados de la mano del Señor, Amén. Guiados por el Espíritu Santo y dejar nuestras vidas en el libre albedrío, es que yo decido voluntariamente. Señor, hoy cedo mi voluntad a ti. Haz conmigo lo que bien te parece, querido Padre. ¿Hizo usted, hermano, alguna vez algo que Dios no quería que hiciera y usted lo sabía? Sin embargo, usted tomó la decisión y dijo, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Y entonces vienen las consecuencias y podemos ver muchas consecuencias de cosas que pasan en el mundo, como una señorita que cede a la tentación y tiene una consecuencia que va a durar con ella toda la vida. Y es un embarazo en donde ella no estaba preparada para ser mamá porque era muy pequeñita. Y sin embargo, ella va a tener que lidiar con esa consecuencia. Esas son las consecuencias del libre albedrío. Sin embargo, agradezco al Señor porque a pesar de nuestros errores, el Señor, Él nos lleva de la mano. Cuando nosotros reconocemos, y eso lo vemos en la vida de David, que esta tarde precisamente estábamos hablando de la vida de David, que a pesar de los muchos errores que cometió, él los reconocía, se arrepentía y confesaba y le decía al Señor, Señor, mi pecado está delante de mí constantemente, ayúdame a hacer lo mejor que pueda hacer. Y entonces el Señor lo llama un varón conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso. Qué lindo, Dios quiera que el Señor nos llame a todos los que estamos escuchando, mujeres y hombres conforme al corazón de Dios. Y es porque reconocemos nuestros errores y porque confesamos y nos arrepentimos y seguimos una vida diferente. Así que entonces, qué bueno saber de que nosotros, dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? De la voluntad de Dios divina, ideal y al mismo tiempo también correctiva. La palabra que se utiliza aquí, ¿verdad? Priorizó, que tiene que ver, decíamos hace un momento, con la predestinación de la cual ya hablamos. Sin embargo,
el texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad de Dios es que seamos salvos, ¿verdad? Y la voluntad correctiva de Dios, pues las consecuencias. No es que sea la voluntad de Dios que nosotros tengamos consecuencias por nuestras decisiones. Sin embargo, esta voluntad divina de Dios, que es la correctiva o reparadora, es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Dios tiene un sueño para nosotros. Y se me viene Sansón a la mente. Dios tenía un sueño maravilloso, la estrella para Israel, pero Sansón perdió de vista ese sueño. Se apartó de Dios y al apartarse de Dios, ¿acaso Dios es malo porque nos equivocamos? De ninguna manera. Dios no quiere el mal para nosotros. Él quiere que el pecador se arrepienta. Él quiere que reconozcamos nuestros errores. Inmediatamente el Señor, en su infinita misericordia, enmienda nuestras vidas. Sin embargo, el resultado doloroso de las consecuencias, a veces tenemos que pagarlos toda la vida. Imagínate la vida de Adán y Eva, por ejemplo. Años tuvieron que pagar las consecuencias. Y ese es el problema de nosotros cuando tomamos decisiones a la carrera, decisiones donde nunca pensamos lo que puede llegar a pasar. Y es realmente, no nos imaginamos lo traumatizantes que pudieran llegar a ser las consecuencias de una mala decisión. Pensando en eso, estaba meditando un poco de qué Padre tan amoroso tenemos, de que no solamente nos ama, sino también nos corrige. Y la corrección es de un Padre amoroso. Nosotros muchas veces como padres no corregimos. Así es. Y somos esos padres helicópteros que nada más vamos a salvar, y el hijo le pegó a alguien y yo le digo, no, es que no quiero que pasen las consecuencias, y entonces creamos hijos delincuentes. Sí. Entonces, gracias a Dios porque Él nos corrige, y gracias a la corrección podemos enmendar nuestro camino y seguir adelante. Estamos a punto de terminar. Estamos a punto de terminar una lección maravillosa. Quisiera decir algo con lo que dijiste. Sabes que me llama mucho la atención con esa corrección, ¿verdad? Dios dice que al que ama, Dios corrige. Y siendo que nos encontramos en esta lección número 8, ¿verdad? Nosotros vienen varias preguntas a la mente. Si Dios no siempre consigue lo que quiere, ¿cómo influye este hecho en tu forma de pensar acerca de lo malo que ocurre en el mundo? ¿Acaso es Dios el culpable de lo que ocurre en el mundo? De ninguna manera. Tristemente, Dios siempre va a ser culpado de lo que pasa en el mundo, cuando Él es el menos culpable de esto, porque vivimos en un mundo de pecado. Definitivamente. Y quisiera dejarlos con esto en mente. ¿Qué diferencia supone para tu comprensión del mal y del sufrimiento reconocer que Dios mismo sufre a causa del mal? Dios mismo sufre a causa del mal, claro, porque Él quiere que nosotros tomemos decisiones sabias. Por esa razón, al meditar y al estudiar, al repasar esta lección, debemos recordar que
el Dios todopoderoso y maravilloso, ese Dios soberano, ese Dios lleno de bondad, nos dio la libre elección, nos ama con amor eterno y dentro de su providencia divina anhela que seamos salvos. Amén. Quiero repetir el texto de San Juan 16:33, que me parece maravilloso. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y quisiera leer algo maravilloso que leí en el viernes. Dice precisamente de lo que estábamos hablando hace rato. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por la apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos, queremos agradecerles por habernos acompañado y permitirnos entrar a sus hogares, poder estar juntos estudiando y repasando el estudio de nuestra lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina. Quiero invitarlos para que oremos para terminar esta lección. Querido Padre, queremos agradecerte, Señor, por ser tan bueno, por haber mostrado tu amor para con nosotros, al darnos la libre elección de decidir nuestra propia voluntad. Tú, en tu infinito amor y misericordia, anhelas que nosotros accedamos cada día a cumplir tu voluntad por amor, porque nos amas con amor eterno. Gracias por la providencia divina, por nuestro Señor Jesucristo, que vino a rescatar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Ayúdanos a decidir hoy de darte nuestra libre elección, porque sin duda al escoger podemos equivocarnos, pero tú, siendo un Dios soberano, tú no te equivocas, y por eso queremos que nuestras vidas descansen en tu divina voluntad. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias, Pastor Ramón, gracias, hermana Mara, por ese estudio tan bendecido que tuvimos en esta semana. Y bueno, queridos hermanos, así hemos terminado un estudio más en esta semana. Te invito que por favor te suscribas a nuestro canal en YouTube, en Facebook. Suscríbete, comparte nuestro mensaje, porque de esa manera nosotros podemos seguir creciendo con nuestro ministerio. No te olvides que aquí tenemos una cita más la próxima semana. Dios te bendiga.